Este es el ministerio Palabras de Amor. Deseamos que las dulces palabras de amor de Dios sean escuchadas en cada una de nuestras enseñanzas. A continuación, escucharás la serie de estudios Y dijo Dios. Bienvenidos. Bienvenidos al Ministerio Palabras de Amor. Y este es su programa, Y dijo Dios. Hoy les hablaré acerca de los requisitos del liderazgo. Existen hoy en día muchos líderes. Vemos líderes políticos, sociales, académicos, culturales, pero también hay unos líderes espirituales. Israel, luchando por sobrevivir, necesitaba en aquella época un líder. Por eso te pido que me acompañes al libro de 1 Samuel para comenzar a hacer este estudio. El libro de 1 Samuel capítulo 2 versículo 9 dice: Los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Ninguna nación, ninguna organización, ni ninguna familia son grandes sin un gran liderazgo. Eso lo sabemos. Pero ¿cómo se obtiene? Israel se vio obligada a hacerse esa pregunta durante un periodo crítico, un tiempo de vida o muerte. 3 hombres accedieron al poder máximo. Estos 3 fueron Samuel, Saúl y David. Todos ellos fueron figuras atrayentes y poderosas que supieron ganarse admiración y respeto. Pero 2 de ellos, David y Samuel, llegaron a ser líderes muy exitosos. El otro, en cambio, Saúl, tuvo un comienzo promisorio pero terminó en el fracaso. Israel tenía una lucha por sobrevivir. Israel carecía de una administración central y un ejército regular. Organizada como una vaga confederación de 12 tribus, los israelitas solo se pedían ayuda mutua en casos de emergencia. Ocasionalmente, habían líderes inspirados, como por ejemplo los jueces. Se hacían cargo de la defensa militar cuando era necesario. La nación había funcionado de esta manera durante más de 100 años y las tribus parecían demasiado independientes como para cambiar. Pero los filisteos los estaban apremiando, los estaban acorralando, los estaban presionando. Había una crisis de liderazgo, una crisis que pondría a prueba la existencia misma de Israel. Ahora, si regresamos al libro de Primera de Samuel, comenzamos a estudiar este libro con un personaje, Ana. Es algo extraño, ¿verdad? Porque si vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de batallas, de crisis de liderazgo, etc. Pero en este momento te voy a hablar de un personaje que Dios tomó para bendecir a una nación. En 1 Samuel no comienza con una batalla, como te decía, ni siquiera con una crisis de liderazgo, sino con un problema familiar muy privado. 2 esposas que se agredían celosamente tenían problemas constantes. Una, la que tenía hijos, se mofaba constantemente de la otra a causa de la esterilidad. Ana, la esposa sin hijos, se volvió a Dios en su desesperación. Oró y le prometió dedicarle un hijo. El resultado fue un hijo llamado Samuel, el profeta. Ana cumplió su promesa a Dios y Samuel creció y llegó a ser uno de los líderes más grandes que Israel llegara a conocer. Tenía una triple función. Servía como profeta, que podía discernir la voluntad de Dios, como sacerdote, porque guiaba a Israel en su culto, y también era comandante militar. Él escogió, bajo la dirección de Dios, a los 2 primeros reyes de Israel. Vean la gran responsabilidad que tenía este hombre. Ahora, ¿por qué comenzar con 1 Samuel con Ana? Las luchas de Ana son las de Israel, en miniatura, pero también pueden ser las luchas tuyas y mías. Su frustración la obligó a mirar a Dios y como resultado su hijo Samuel sirvió en el tabernáculo en vez de seguir los pasos de su padre como agricultor. La historia de Ana demuestra que del dolor amargo puede brotar una gran promesa.
si ese dolor lo lleva a uno a Dios. Los israelitas, que iban a experimentar muchos más problemas en su historia, necesitaban el ejemplo de Ana. Cabe recordar que Dios siempre escoge a sus propios líderes. La historia de Ana nos recuerda también que los líderes que Dios escoge no provienen necesariamente de los habituales canales del sistema. ¿Cuáles canales del sistema? Del sistema del mundo. Lo normal hubiera sido que los hijos corruptos de Elí se hubiesen hecho cargo del liderazgo nacional. Pero Dios no quería saber nada con ellos. En vez de ello, Él bendijo a una mujer que había buscado su ayuda en el momento de dificultad y bendijo a ese hijo durante todo el tiempo que éste confió en su ayuda. Dios escogió tal como Él lo necesitaba, un líder que le escuchara. Lo que dice 1 Samuel capítulo 2 versículo 30. Ha dicho Jehová, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Samuel nunca olvidó esa lección. Ungió a Saúl como primer rey, y luego cuando Saúl dejó de honrar a Dios, le retiró su autoridad. Luego, pasando por alto muchos candidatos de apariencia y antecedentes excelentes, Samuel escogió a David, un pastor joven, para reemplazar a Saúl. Parece inaudito, pero así obra Dios. Bajo David, Israel llegaría a ser un reino rico e inseguro. ¿Sucedió esto porque David tenía dones tan naturales de liderazgo? Es la pregunta que surge. 1 Samuel sugiere una perspectiva diferente. David tuvo éxito porque Dios lo escogió para dicha tarea y porque David buscó constantemente la dirección de Dios. Al fin y al cabo, proviene de Dios. Siempre recordemos que los llamados de Dios junto a los dones los otorga exclusivamente Él a través del Espíritu Santo. No existe tal cosa que un seminario le da el don de pastor a un hombre o una mujer que se capacite en tal lugar, ni que la imposición de manos de algunos herejes les transfieren el don de apóstol, o que el líder se retirará del ministerio y deja como sucesor a un familiar o allegado suyo. Todo esto hace parte del sistema humano y del mundo, mas no de Dios. Recordemos con esta historia, la historia de Ana, que Dios mira el corazón del hombre en lo más profundo, en lo más íntimo, y Dios, en su infinito amor y misericordia, escoge a líderes para ponerlos delante de un pueblo y guiarlos. Sé que hoy en día tenemos, como en aquella época en Israel, un déficit, una crisis de liderazgo, porque muchos que están enfrente de nosotros, seamos como pueblo, como nación o como congregación, nos guían mal. Es muy importante establecer, según las Escrituras, cuáles son estos hombres que Dios ha escogido o mujeres que Dios ha preparado para que bendiga a un pueblo. Amado, tú que estás escuchando este audio, debes tener mucho cuidado en lo que escuchas y a quienes escuchas. Recuerda que Dios te pedirá cuentas de tu vida espiritual aquí en la tierra. No hay tal cosa que lleguemos en la presencia del Señor y le sacamos con excusa. La palabra dice que nosotros somos inexcusables delante del Señor. Es muy importante identificar que nada te hace un líder. Para Dios, los únicos líderes son los que Él llama para dirigir, que escuchen su voz y pongan en marcha la palabra que ya está escrita. No debes caer en la manipulación mental de muchos que consideran que las personas que van a sus congregaciones o reuniones son esclavos mentales y por eso deben obedecerle en todo. Mateo 15, del versículo 13 al 14 dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Recuerda lo que dice la palabra en 1 Corintios
12, versículos 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Dios es el único que puede dar los dones y hacer los llamados a los ministerios. Y tú, mi amigo que me escuchas, si no has conocido al Señor, es momento que lo hagas, para que tú comprendas cuáles son los llamados que Él tiene para ti, cuáles son los dones que Él tiene preparado para que tú los desarrolles. Si quieres conocer al Señor, solamente abre tu corazón, di que perdones tus pecados y Él amorosamente te abrirá los brazos y te acogerá, te sanará, te restaurará, pero también te llenará de dones para que puedas llevar su palabra en esta tierra. Amado, si este mensaje ha sido de bendición para ti, puedes compartirlo a otros que lo necesitan para edificar la vida espiritual de muchos. Seguiré orando por sus vidas. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Amigos, el poder del amor de Cristo tiene total capacidad para transformar la vida de todo aquel que cree en su verdad. Te invitamos a que nos contactes al correo electrónico mpalabrasdeamor@gmail.com y en nuestras redes sociales. Muchas gracias por seguirnos.